Bienvenidos, soy la abogada Michelle Castillo. El propósito de este video es explicarles cómo pueden proteger su patrimonio contra la corte y Medical. Hablaremos en detalle lo que es un living trust o como se dice en español, un fideicomiso, y cómo se compara con un testamento. Y por qué no es buena idea agregar a sus hijos al título de su casa. Empecemos con el por qué necesitamos proteger nuestros bienes. Aquí en California, si una persona tiene bienes con un valor total de $160,000 o más, y si usted es dueño de casa, pues automáticamente cae en esa categoría, ¿verdad? Porque las casas acá en California usualmente valen mucho más de $160,000. Ahora, es muy importante entender que muchas personas creen que esto no les aplica a ellos porque todavía le deben dinero al banco, o sea, todavía no han terminado de pagar su casa. Pero es crítico entender que eso no importa. No importa que ustedes no hayan terminado de pagar su casa, porque acá en California solo le interesan el valor total de todos sus bienes sin importar cuánto le deban a esos bienes. Aquí en los Estados Unidos no es como en nuestro país, que la casa no es de nosotros hasta que paguemos la última letra de la casa. Aquí la casa es suya desde que firmó los documentos de compra. Otra gran diferencia de aquí y de nuestro país es de que sus hijos o esposo o esposa pueden seguir haciendo los mismos pagos al banco que usted estaba haciendo. Es la ley. Bueno, regresemos al por qué necesitamos proteger nuestros bienes. Si llegase a fallecer en este momento y tiene un patrimonio con un valor total de $160,000 o más, entonces todos sus bienes van a pasar por las cortes. Este proceso se conoce como probate. La razón por qué todos sus bienes pasan por corte, por probate, es muy lógica. Si usted ya no está vivo o viva para poder firmar sus escrituras y pasárselas a sus hijos, o ir al banco a sacar su dinero y dárselo a sus hijos, explíqueme, ¿quién tiene el poder legal de hacerlo? El único con la autorización legal para firmar documentos por usted si usted ha fallecido es un juez. Sus hijos, sus seres queridos, van a tener que meter una petición con la corte y pedirle a un juez que por favor les pase todos sus bienes a sus hijos. El juez va a decir, claro que sí, pero no es tan fácil ni barato. El proceso de probate es un proceso muy largo que puede durar hasta años. Es un proceso judicial, así que no es nada agradable y súper carísimo. Puede costarle mucho más de $20,000 a sus beneficiarios. Y probate es donde el juez hace varias preguntas públicamente, como cuáles son sus bienes, quiénes son sus hijos y si usted le debe dinero a alguien. Aquí y solamente aquí es donde el famoso Medical es el primero en levantar la mano y decir, a mí me deben dinero. Entonces, si usted ha utilizado los servicios de Medical en algún momento, aquí en este proceso de probate es donde Medical se puede cobrar. Y quiero aclararles rumores o lo que la gente cuenta. El gobierno no se queda con su casa, o sea, no viene a quitarle las llaves de su casa, sino que Medical lo que hace es cobrarse contra su casa si usted ha fallecido y si sus bienes pasan por probate, por el proceso judicial de la corte. ¿Qué significa eso? Significa que si usted no dejó dinero para pagar estos costos de Medical, entonces el juez va a tener que liquidar su casa, ordenar que se venda para poder pagar a Medical
lo que Medical está cobrando. Por eso es súper importante evitar el proceso de la corte, evitar probate. Porque pasar por este proceso nos expone a muchas cosas que pueden resultar en pleitos entre nuestros hijos, tiempo perdido en las cortes y tal vez liquidez de sus bienes. Entonces, ¿cuáles son nuestras alternativas para evitar ese proceso que se conoce como probate? Bueno, en nuestros países acostumbramos muchísimo a utilizar el testamento, ¿verdad? El testamento en inglés se conoce como will, living will o last will and testament. Muchas palabras que significan lo mismo, un testamento. El testamento en California no es lo mismo que en nuestros países y no se usa igual que en nuestros países. El testamento en California es una carta con instrucciones a un juez, eso es todo. ¿Qué significa esto? Significa que el testamento no va a evitar probate, las cortes. No va a evitar que sus hijos tengan que ir a corte a pedirle a un juez que les dé sus cosas. No evita que le cobren a sus hijos miles y miles de dólares en puros costos de corte. Y lo más importante de todo es que nunca evita Medical. Medical siempre se puede cobrar contra su casa con un testamento. Entonces, lo único que el testamento hace es contestarle al juez cuáles son sus bienes y a quién quiere dejarle todo. Nada más. Quiere decir que un testamento no nos sirve de nada cuando tenemos bienes con un valor de $160,000 o más. Otra alternativa que muchos clientes preguntan si pueden hacer es agregar a sus hijos al título de su casa. Total, a ellos le vamos a dejar todo, ¿verdad? Mi respuesta es definitivamente no. Esta es la peor decisión que un padre puede hacer por muchísimas razones. Recuerde que lo barato puede salir más caro. Razón número 1. Cuando uno agrega a un hijo al título de su casa, ahora ese hijo es dueño de su casa. Quiere decir que si usted quiere hacer algún movimiento como vender o refinanciar, ahora tiene que pedir permiso y firmas a sus hijos. Razón número 2. Uno conoce muy bien a sus hijos, pero tal vez no conoce a los futuros esposos o esposas que nuestros hijos lleguen a tener. Cuando metemos a los hijos al título de nuestras casas, también nos estamos metiendo con los futuros yernos y nueras. Y lo peor de todo es si sus hijos luego se divorcian, su casa ahora entra y es parte del divorcio. Razón número 3. Uno no conoce los futuros problemas legales en los que lleguen a meterse nuestros hijos. Digamos, ellos van manejando, golpean a alguien, ahora el golpeado va con un abogado y lo primero que el abogado hace es ver qué tipo de bienes tiene su hijo. Y ahora ven que son dueños de casa, su casa. Ahora van contra su casa. La última razón tiene más que ver con taxes y es específico a aquellos hijos que lo que quieren es vender la casa después de que los papás lleguen a fallecer. Para eso, pregúntenme específicamente en nuestra primera consulta. Bueno, ¿cuál es nuestra única alternativa para evitar las cortes? Se llama Living Trust y en español se conoce como fideicomiso. Existen muchos tipos de fideicomiso, pero los dos más comunes se llaman fideicomiso revocable y fideicomiso irrevocable. El irrevocable es más estricto, costoso para mantener y los bienes o intereses que usted ponga en ese fideicomiso ya no los va a poder tocar, ni en emergencias.
O sea, ya no va a poder vender o refinanciar su casa. La única forma que los va a poder tocar sería con el consentimiento de todos los beneficiarios y tal vez una orden de la corte. Este tipo de fideicomiso no es para todos. El otro tipo de fideicomiso, conocido como revocable, es el más popular y el más conveniente. El revocable es exactamente eso, revocable, en cualquier momento. Quiere decir que usted va a poder tener control de todo lo que usted le ponga. Usted va a poder hacer y deshacer con todo como lo puede hacer en este momento. Entonces, realmente nada cambia. La razón por qué los fideicomisos evitan las cortes es porque usted me va a dar el nombre de alguien que va a administrar su fideicomiso en el momento que usted no pueda, por incapacidad o porque ya hemos fallecido. Esta persona actúa como un albacea. El albacea, que puede ser uno o dos de sus hijos, es el que va a tener la autorización legal de hacer la distribución de todos sus bienes a sus beneficiarios, así como usted ha dejado las instrucciones. Todo este proceso es completamente privado, así que no hay razón por qué pedirle a un juez que lo haga si ya le dejamos la autorización legal a nuestro albacea. Así que no se mete la corte y no se puede meter medical. Bueno, para mejor entender lo que es un fideicomiso, a mí me encanta utilizar mi cajita de joyería. Imagínese que esta cajita es un fideicomiso y la cajita tiene un nombre, el nombre de su familia. Digamos, le vamos a poner a esta cajita, a este fideicomiso, el fideicomiso de la familia José. Bueno, ¿qué es lo que nosotras las mujeres le ponemos adentro a nuestras cajitas de joyería? Pues todas nuestras cosas valiosas, nuestra joyería. Bueno, este es el mismo concepto con un fideicomiso. Usted le va a poner todas sus cosas valiosas, sus bienes con un valor de más de $160,000 o todo lo que usted quiera que sea distribuido a sus beneficiarios privadamente. Entonces, me imagino que lo primero que ustedes van a querer ponerle adentro a la cajita, al fideicomiso, va a ser su casa. Pues porque usualmente eso es lo más valioso que tenemos. Pero ¿cómo es que ponemos la casa adentro de la cajita, adentro del fideicomiso? Lo hacemos cambiando el título de su casa. Usualmente el título de su casa está a nombre suyo y si está casado, a nombre de su esposo o esposa. Entonces, cambiamos del señor o señora José al fideicomiso de la familia José. Ahora, no podemos cambiar el título de todo, ¿verdad? Así que uno de los documentos que usted va a firmar va a simbólicamente agregar todas sus cosas personales, como sus automóviles, su joyería, su colchón, su lavadora, su secadora, para que así usted pueda decirle a quién y cómo va a distribuirle todos sus bienes. Bueno, entonces vamos a cerrar la caja y como el creador y el administrador inicial, usted va a tener la llave de la caja, la llave del fideicomiso. Así que usted va a seguir con su vida y si el día de mañana usted quiere vender su casa o refinanciarla, entonces usted va a abrir la caja y sacar la casa de la caja y hacer lo que quiere hacer, vender o refinanciar. Si el día de mañana usted quiere comprar otra propiedad, solamente tiene que abrir su caja y las agrega a la caja, al fideicomiso. Lo importante entender es que la caja, el fideicomiso, se queda con usted de por vida. Allá usted lo que quiera meter o sacar. Cuando usted llegue a fallecer, la caja pasa a sus beneficiarios. El albacea que usted ha elegido va a poder legalmente abrir la caja y empezar la administración de la caja.
Administración se le dice al cumplimiento de las instrucciones y distribución de los bienes. Su albacea lo va a hacer de forma privada, con o sin la ayuda de un abogado. Es mandatorio para el albacea dejarle saber a sus beneficiarios del fideicomiso y empezar el proceso de distribución, siguiendo siempre sus instrucciones. Espero que este video les haya ayudado a entender lo que es un fideicomiso y por qué es necesario tenerlo, especialmente si es dueño de casa. Siempre trato de explicar usando palabras sencillas que todos entendemos. Gracias por darme su valioso tiempo y espero conocerlos y contestarles cualquier pregunta que tengan. Estoy a sus órdenes. Gracias.